bienvenidas al Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México. Hoy vamos a iniciar el curso Historia de las Mujeres en nuestro país. Y para iniciar el curso les voy a dar una visión panorámica, porque es un tema nuevo en la historiografía, ya que originalmente, como ustedes saben, en la historia primero se estudiaba la historia política y algunas mujeres, las que habían logrado trascender a la cultura patriarcal, en la cual solamente los hombres podían mandar y las mujeres obedecer, pues no estaba pensado que las mujeres gobernaran. Solamente por excepción, cuando no hubo descendencia masculina en algún reino, por ejemplo, bueno, pues en diferentes etapas de la historia llegó una mujer, pero estos son casos extraordinarios, y a esas mujeres sí se les estudiaba. ¿Por qué se les estudiaba? Pues porque habían llegado a la esfera política, a la esfera de poder. Después, con el materialismo histórico, marxismo, empezó el estudio de la historia económica. Esta fue una de las grandes aportaciones del materialismo histórico, el estudiar las fuerzas de producción y quiénes eran quienes tenían el trabajo en sus manos, y entonces ahí lateralmente también se empezó a hacer mención a algunas mujeres. Y fue hasta después cuando se empezó a estudiar la historia social, la historia cultural, que son las vetas historiográficas que en nuestro presente son las que tienen una mayor atracción, sobre todo para las nuevas generaciones de historiadores. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, yo establecí la historia de las mujeres en México en la licenciatura, y me sorprendió y me dio mucho gusto ver que de los diversos cursos que yo daba, historia política, historia diplomática e historia de las mujeres, el grupo que tenía siempre más número de estudiantes, hombres y mujeres, era el de historia de las mujeres en México. Entonces, bueno, pues hoy les voy a dar una síntesis de esos cursos que ciertamente, bueno, pues son cursos que se dan mínimo en un año, pero aquí pues vamos a verlo en forma sintetizada. El tema de las mujeres estuvo vinculado al tema de derechos humanos desde un principio, y que incluso el que hablemos de derechos humanos pues es para incluir a las mujeres. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que la primera declaración, que hablamos siempre de la Declaración de Derechos Humanos de París, fue la de 1789, y esa fue la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Inclusive cuando la dramaturga francesa Olympia de Gouges planteó los derechos de la mujer y de la ciudadana, porque decía ella que si las mujeres habían hecho la revolución junto con sus compañeros, tenían el derecho también de decidir sobre el rumbo que esta revolución estaba tomando. Sin embargo, pues Olympia de Gouges fue ejecutada, murió en el patíbulo, y desde luego los derechos de la mujer y de la ciudadana que ella redactó no fueron tomados en cuenta.
cuando se plantea después de la Segunda Guerra Mundial el tema de hacer una unión de naciones para lograr la paz, así como había sido la Liga de las Naciones, pues hay las conferencias de San Francisco. En fin, no me voy a desviar mucho en este tema, que es tema de otro curso que podemos dar sobre los derechos humanos y cómo van surgiendo las 3 generaciones de derechos humanos y demás. Pero cuando esto sucede, hay una historiadora, justamente, una medievalista, Virginia Gildersleeve, maestra de la Universidad de Columbia, en Nueva York, de las pocas universitarias que había hecho planteamientos en pro de una organización pacifista a nivel mundial para evitar la Segunda Guerra Mundial. Esto lo planteó antes de que se iniciara, obviamente, la Segunda Guerra Mundial. No se logró, vino la guerra y después Roosevelt la pone a trabajar en el tema de esta nueva organización, que es la Organización de Naciones Unidas, y ella va a ser la única mujer que participe en estas reuniones, y justamente ella, con el apoyo de Eleanor Roosevelt, van a pugnar, la esposa del presidente, porque en lugar de hablar de los derechos del hombre, se hable de los derechos humanos, para incluir también a las mujeres, que obviamente como seres humanos necesitan tener los mismos derechos que sus compañeros hombres. Entonces, el feminismo impulsó decididamente el estudio de la historia de las mujeres para que éstas fueran no solamente objetos, sino sujeto, protagonistas también de la historia. Y ha habido hombres y mujeres que han hecho obras muy importantes para estudiar esta historia, desde la obra de Historia de las Mujeres de George Duby, que va a marcar un antes y un después en la historiografía, porque a partir de esta Historia de las Mujeres, como se llama su obra, va a venir una serie de nuevos estudios para ver a esta protagonista que siempre había estado ahí, pero que no se había dado cuenta de su quehacer, de lo que había hecho en las diferentes etapas de la historia. Entonces, como les decía, el tema de derechos humanos está vinculado con la historia de las mujeres. Y en este tema, nuestro país ha tenido momentos luminosos a lo largo de su historia, momentos de vanguardia. Y también, pues como todos los pueblos, hemos tenido aspectos en los que hemos ido a la retaguardia. Entonces, el tema de la abolición en cuanto a garantías individuales, como se acuña en la Constitución de 1857, el tema central pues es la libertad que se marca desde la Revolución Francesa, para no irnos a etapas anteriores y solamente hablar de lo que se ha considerado la etapa contemporánea. Entonces, el primer tema para la libertad, desde luego, es no ser esclavo. Por lo tanto, un tema de derechos humanos en la historia de México fundamental fue la abolición de la esclavitud. Y en este tema fue a la vanguardia nuestro país, a la vanguardia continental, ya que solamente en Haití se había dado un movimiento justamente
de lucha por la liberación de los esclavos haitianos que llevó a la independencia de Haití en 1804, pero esto solamente se había dado en el Caribe, y en el continente quien va a dar este paso en primer lugar va a ser México, con la lucha por la independencia y la abolición de la esclavitud que va a proclamar Miguel Hidalgo desde 1810. Él dará instrucciones para que se dé el primer decreto de Anzorena después de la toma de Valladolid, y posteriormente en el bando que emite en Guadalajara, cuando establece ahí su gobierno, va a ratificar esta medida que es profundamente revolucionaria. Baste recordar que en Estados Unidos no se va a abolir la esclavitud sino hasta medio siglo después. Y todavía ahora, bueno, encontramos de vez en vez movimientos todavía racistas que surgen no solo en Estados Unidos, aquí mismo en México también. Y bueno, pues basta ver cómo están las comunidades indígenas hasta la fecha para constatar que aún que esa medida se dio mucho antes que en otras partes, todavía nos falta un buen trecho por andar. Otro tema fundamental que está vinculado a las garantías individuales, a los derechos del hombre, es justamente la libertad de pensamiento, la libertad de creencias, que para los revolucionarios franceses y para cualquier persona de cualquier signo ideológico, pues es la más importante de todas las libertades. Y esta libertad, la libertad de cultos, pues también fue dada en nuestro país muy tempranamente con relación a la región latinoamericana. Desde luego, en Estados Unidos, desde antes de ser Estados Unidos, desde las colonias inglesas, había habido una pluralidad de credos, porque así había sido la forma en la que se habían, de hecho, constituido, con migraciones diversas que venían, pues, lo mismo puritanos que anglicanos, que inclusive que católicos, y esta convivencia religiosa pues hizo necesaria que hubiera una tolerancia a los que tenían cultos diferentes desde el origen mismo de las colonias inglesas. Pero en toda Iberoamérica o Hispanoamérica se estableció una religión única sin tolerancia de ninguna otra. Y por esto es que es tan importante la medida que se da en la Revolución de Reforma por las leyes de Benito Juárez. Esto se da antes que se pudiera concebir semejante libertad en otros países hispanoamericanos. Otro tema de derechos humanos en el que México también fue a la vanguardia fue en el tema de los derechos sociales, los derechos de grupos, de colectivos, en este caso de trabajadores del campo y de la ciudad. La Constitución de 17, que justamente vamos a conmemorar el 98 aniversario, pues pasado mañana, pues esta Constitución fue la primera que estableció derechos para obreros y campesinos. La segunda en el mundo fue la Constitución alemana de Weimar,
de 1919. Entonces, como ustedes ven, pues hemos tenido generaciones que han tenido una conciencia del tema de la libertad y de los derechos, en este caso, de los derechos que fueron reclamados con las armas en la mano a lo largo de todo el proceso revolucionario y que dieron por resultado el que hubiera una constitución que tuviera que incorporar estos derechos. Pero en contraste con estas medidas vanguardistas, tenemos que en la cuestión de las mujeres y sus derechos, estos fueron tardíamente reconocidos. Hasta 1953 se hizo la reforma constitucional para que las mujeres fueran consideradas ciudadanas. Esto es muy importante porque antes de eso, pues tenían la calidad de una menor de edad. Y como tales, pues estos hechos han tenido también una repercusión negativa en la evolución política del país. La primera vez que votaron fue en 1955 y esto fue tardío si lo comparamos no con Nueva Zelanda, que bueno, pues Nueva Zelanda le dio el voto a las mujeres en 1898. Y bueno, en la primera década, segunda década fueron dando los países más avanzados de Europa, pero también en América Latina. En 1929 se le da la ciudadanía a las mujeres en el Ecuador. Y es muy interesante ver cómo esto ha tenido un efecto, porque hay una mayor representación de las mujeres en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno en Ecuador actualmente que en México. O sea, evidentemente estos cambios tienen un impacto hasta nuestro presente. Pero veamos cuáles son los orígenes de la mentalidad y cuál va siendo la historia muy brevemente de las mujeres en las diversas etapas de nuestra historia. Y tenemos que ver, desde luego, a nuestras culturas originarias. Y en las culturas originarias, en las culturas mesoamericanas, hay un concepto realmente muy bonito, muy gráfico, que deberíamos de tomar y poner en práctica, que señala que para que el mundo tenga un equilibrio, está dividido entre lo femenino y lo masculino. Y este equilibrio universal pues es fundamental para no caer en el caos. Esta idea del orden establecido y del caos, bueno, la encontramos en diferentes culturas a lo largo de la historia de la humanidad y podríamos hablar de la cultura china, de la antigua Grecia, en fin, pero aquí los pueblos mesoamericanos también la tuvieron. Y en efecto, en su panteón, o sea, el grupo de sus dioses y diosas, siempre hay a cada dios masculino se opone la parte femenina, pero no como un contrario, sino como un complemento. Entonces, pues así está el día y la noche, la vida y la muerte, lo masculino y lo femenino, para tratar de tener este equilibrio que se concibe dentro de su mitología. Sin embargo, desde luego en la práctica, esta división ideal pues cambia ciertamente porque la mujer se le dedica a la crianza
como en todas las culturas de las diferentes regiones del mundo, y a las labores domésticas, y para el hombre pues quedan lo que es fuera de la casa. Inclusive sigue habiendo hasta la fecha tradiciones de los pueblos originarios que subsisten en algunas de nuestras comunidades indígenas, en donde cuando nace una mujer, su cordón umbilical se entierra en el fogón. ¿Por qué? Porque ese va a ser su lugar y el del hombre fuera, en el campo. Esto pues va limitando las acciones de cada género. Cuando viene la conquista, pues hay desde luego un choque cultural, como muy bien señaló el doctor Miguel León Portilla. Se dio un encuentro de dos mundos. De verdad, este es un hecho único en la historia universal, porque cuando los pueblos europeos, pues había unos que conquistaban a otros, bueno, pero se sabía de la existencia de los conquistadores. Cuando los europeos también incursionan en el norte de África, en Asia, no es algo desconocido ni para los asiáticos ni para los africanos. Se sabía de la existencia del otro. Pero el encuentro de dos mundos fue único entre América, que fue el Nuevo Mundo, y el Viejo Mundo, Europa, con el resto de los tres continentes que se habían considerado de acuerdo a la cosmovisión católica, cristiana, que eran estos tres continentes: Europa, lo que se conocía del norte de África, y Asia, eran la imagen de la Santísima Trinidad. Entonces, por eso eran tres. Entonces, imagínense ustedes la crisis cultural y los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que traen este encuentro, cuando resulta que no son tres, sino cuatro los continentes. Entonces se derrumba toda la concepción que se había alimentado por tanto tiempo, y viene pues una hecatombe, sobre todo para los pueblos conquistados, ¿verdad?, que tampoco sabían del otro, y esto implica pues una serie de cambios dramáticos. Ya sabemos de la mortandad de los pueblos originarios, no solo por la propia conquista, sino por la cantidad de enfermedades para las cuales no tenían anticuerpos, y por eso se diezmó la población en una forma terrible. Y la mujer, que fue el conducto, digamos, aquí en nuestro territorio, lo que hoy es México, entre estas dos culturas, pues fue la Malinche. Esta joven que hablaba varias lenguas originarias, náhuatl y maya. ¿Por qué? Porque había sido a su vez vendida por su padre. Y como esta costumbre lamentablemente subsiste todavía hasta nuestros días en algunas comunidades del estado de Guerrero, del estado de Chiapas. Algunas de las personas que estudian estos temas desde el punto de vista de antropología social dicen que no es precisamente una venta, un arreglo en el que les dan una compensación. Bueno, podemos no llamarla venta, pero para los efectos pues es lo mismo. Entonces viene un choque de dos culturas totalmente distintas, y la mujer
originaria de estas tierras va a tener una condición de subordinación todavía mayor que la que tenía antes. Es subordinada por ser mujer, pero por ser indígena queda con una doble discriminación. Y la cultura que se va a imponer a los pueblos, desde luego, es una religión monoteísta. Entonces aquí ya se rompe el equilibrio, ya no es una divinidad masculina con su contraparte femenina o su complemento femenino, sino que Dios es único, es hombre, omnipotente y es el que crea. O sea, todo esto, en fin, también sería objeto de muchísimas clases para estudiar el establecimiento del régimen patriarcal en el cual el hombre va a ser el dador de vida y la mujer se convierte en un instrumento nada más para albergar la semilla del hombre, con lo cual queda también supeditada al dominio de éste. Y para ello, bueno, pues hay que recordar que en la Biblia, por ejemplo, se establece que la mujer parirá con dolor por toda la eternidad y será dominada por el hombre. Así lo pueden ustedes leer en la Biblia. Esto es importante porque tiene una trascendencia inmensa para la vida de las mujeres. Y va a surgir lo que podemos denominar el marianismo, la cultura del marianismo, en la cual la mujer debe de ser pues como la Virgen María. Y entonces se establecen casas en donde la mujer tiene que estar albergada, tiene que estar cuidada, protegida, porque en toda esta mitología, pues resulta que la mujer es la causante, entre otras cosas, del pecado original. Es la que hace pecar a Adán para ser expulsados ambos del paraíso, y entonces la mujer tiene que ser controlada por múltiples razones. Ya esto se había planteado desde la cultura griega, no nada más en las religiones abrámicas, judía, cristiana y musulmana, sino que se había pensado que la mujer tenía menos capacidad intelectual que el hombre. Así lo escribió Aristóteles, y por eso es que debía ser controlada por el hombre. Entonces era objeto de cuidado, pero no era sujeto de la historia. Y por otra parte, pues también había esta idea de que era la que inducía al pecado, por lo tanto tenía que estar restringida a estar en la casa familiar, en las casas de Dios o los conventos, en las casas de recogimiento, en donde era especie de reformatorios a quienes transgredían el orden establecido, aunque también había casas de mancebía. Originalmente Isabel la Católica había querido que no hubiera prostitución en las colonias americanas, pero después, como no habían venido suficientes mujeres de Europa, pues entonces se tuvo que aceptar que hubiera las casas de mancebía, en donde la mujer, bueno, pues es el objeto, ¿verdad?, para satisfacer las necesidades sexuales masculinas. Este marianismo, desde luego, pues fue cuestionado, y en todas las culturas, y entre más se estudia ahora a estas nuevas protagonistas, más se van descubriendo a otras mujeres, pero originalmente
la transgresora por excelencia, que además es una de las plumas más brillantes de la cultura española de la época, pues es Sor Juana Inés de la Cruz. Pero así que les pongo este ejemplo como un ejemplo de mujer que cuestionaba las normas que limitaban pues su desarrollo intelectual, por ejemplo, como cuando tiene que dejar sus libros porque su confesor le señala que no está dedicándose a las labores cristianas que tiene que tener una monja, y a otras cosas, y ciertamente ella pues paga sus transgresiones con estos castigos que recibe de las autoridades eclesiásticas. El hecho es que el marianismo subsiste a lo largo del tiempo y todavía lo encontramos ciertamente en la actualidad. Viene el momento de independencia, la lucha insurgente, y desde luego para la lucha insurgente, pues las mujeres van a participar activamente. Pero de estas mujeres se recuerdan a muy pocas. Curiosamente, se recuerdan a las mujeres de élite y a las mujeres que quedaron con vida, pero se ignora a todo el colectivo de mujeres que en todo movimiento popular de cualquier parte del mundo es un elemento fundamental, porque es la proveedora, es la que da alimento, es la que cura heridos, la que entierra a los muertos, pero que tiene otras muchas funciones también dentro de la propia guerra o de la revolución. De la independencia ahora tenemos un directorio amplio de varios cientos, por lo menos 200 de mujeres perfectamente identificadas de dónde luchaban, aun cuando es muy difícil hacer una biografía, una historia de sus vidas, porque me ha pasado a alumnos que han querido y que han ido a los archivos municipales a buscar, y bueno, pues no hay huella de ellas, no hay documentación, entonces es difícil rescatar lo que ellas hicieron, pero lo que es importante es ver cómo hay conciencia ahora de la participación de las mujeres en todas las revoluciones de México. Cuando llegué aquí al instituto y hablé de la revolución de las mujeres, algún compañero de los que aquí trabaja pensó que me había yo equivocado, que las mujeres en la revolución, pues sí, estaban las soldaderas, pero no habían sido realmente protagonistas de ningún movimiento. Y vemos que sí hubo, ahora que se está estudiando estas vidas con los pocos elementos con los que podemos contar, pues hubo muchas más mujeres que las tres que más trascendieron del siglo XIX. Bueno, desde luego a doña Josefa Ortiz, bueno, desde Carlos María de Bustamante en adelante, la mencionan, pero como les digo, no estoy restando mérito a lo que hizo Josefa, ni lo que hizo Leona, ni la Güera Rodríguez, que también aquí podríamos mencionar, pero de todas maneras es interesante que estas tres mujeres pertenecen a la élite y sobrevivieron a la lucha. Y no fueron mencionadas dentro de los primeros cronistas a las otras mujeres que eran, como decía yo, proveedoras de los ejércitos insurgentes
y que tuvieron un papel muy importante. De la Revolución de Reforma también se tienen pocos nombres, se están recuperando más, y en un principio a la única que se recordó pues fue a la esposa de Benito Juárez. Las demás, además esto también es cierto, no hubo muchas protagonistas en la lucha de reforma, entre otras cosas porque era un movimiento que cuestionaba la posición que había tenido tradicionalmente la Iglesia Católica. Y las mujeres tenían una mayor vinculación con la institución religiosa que muchos hombres. Entonces hubo menos, ciertamente, participantes en la Revolución de Reforma en forma activa que lo que hubo en la Revolución Insurgente inclusive. Y en la Revolución de Reforma, bueno, es interesante Margarita Maza, porque Margarita Maza cuestiona. Hay una carta que les recomiendo entre la correspondencia con Benito Juárez, donde critica, está en Estados Unidos, cuando la intervención francesa ha ido acosando al gobierno republicano hasta el norte del país, y entonces escribe que está realmente alarmada del fanatismo religioso en el que están inmersas la madre y la tía de Matías Romero, que era el representante del gobierno de Juárez, y que ella pues que se esfuerza por tratar de creer en todo lo que ellas creen y no puede. O sea, es muy interesante ver que es una mujer con ideas muy reflexivas en torno al fanatismo religioso. Entonces, en ese sentido, pues sí, también trasciende porque escribió sobre este tema. Un momento importante en la historia de México, en esta visión a vuelta de pájaro que vamos a dar, a vuelo de pájaro por nuestra historia, es la Revolución de Reforma, porque va a tener como meta que la educación sea para todos y todas, o sea, incluye a las mujeres. Ciertamente no quiere decir que antes no hubiera habido educación para las mujeres, pero la educación era fundamentalmente religiosa. Es más, originalmente a las mujeres no se les enseñaba ni a leer ni a escribir porque se consideraba que esto no era necesario, porque su función simplemente era la de ser las reproductoras de la especie. Pero después se les enseñó a leer, pero no a escribir. ¿Por qué? Porque esto les permitía tener contacto con el exterior, y esto podía ser peligroso por aquello de su falta de juicio para controlarse. No, es que esto llegó a ser toda una, estaban convencidos muchos de los señores que escribían todas estas normas, que había que tener cuidado y había que controlar a las mujeres. Entonces, la mujer no tenía acceso a una educación igual a la de los hombres. Hubo un intento en la Reforma de 33 con Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora de acabar con el monopolio educativo que tenía la Iglesia Católica, pero como ustedes recordarán, pues fracasó y fueron derogadas las leyes que se habían dado entonces. Así es que el triunfo de la Reforma va a traer cambios interesantes para la mujer. En primer lugar, como ya mencionaba yo, el
acceso a una educación semejante a la del hombre. Esto es importantísimo. Pero también la ley de matrimonio civil de 59 da un pequeño paso para lo que podemos llamar la emancipación de las mujeres, ya que suprime el depósito obligatorio del divorcio eclesiástico. Por cierto, que el divorcio en esta ley de las leyes de reforma no va a permitir que los divorciados se vuelvan a casar. Esto lo va a hacer Venustiano Carranza con la ley del divorcio hasta el 25 de diciembre de 1914. Entonces se conserva la tradición religiosa de la separación de cuerpos, pero los divorciados no pueden contraer matrimonio, no se pueden casar. ¿Y qué era esto del depósito obligatorio? Bueno, pues el depósito obligatorio es que a la mujer, como si fuera esta botella, ¿verdad? Pues la autoridad eclesiástica decidía dónde iba a vivir una vez que era divorciada. Entonces, con el finiquito de este depósito, pues, y ahí es muy interesante leer la explicación que respecto a esto da Manuel Ruiz en la circular que acompaña a esta ley. Él mismo dice que se podrá darle la emancipación a las mujeres para que decidan dónde quieren vivir. Si con sus padres y no con los padres de su esposo, ¿verdad? Como sería, o no ir a un convento, cosas por el estilo. Entonces, esto fue un cambio importante para la vida de las mujeres. Después viene la supresión de los conventos. Primero, simplemente se dice que se acaban los noviciados, y entonces las novicias, como ellos escribieron, iban a tener algo más útil que hacer que estar rezando todo el día. Ciertamente, yo sé que en la vida conventual se han hecho muchas cosas, pero bueno, debemos de dar cuenta de que era un momento de guerra y que las autoridades eclesiásticas habían financiado al ejército que debía derrocar al gobierno emanado de la Revolución de Ayutla. Entonces, en esta medida, bueno, pues desde luego se fueron radicalizando las medidas, como medidas, muchas de ellas de guerra, y ese fue el caso de la supresión de los conventos. Además, la supresión se da hasta 1863, cuando ya los franceses están en un momento pues en el que quieren acabar a como dé lugar con los republicanos para que llegue Maximiliano en 64 y ya esté pacificado el país. Entonces es cuando se van a suprimir definitivamente. Primero solo se habían suprimido los noviciados y después también se obligó a las monjas profesas a que dejaran la vida en comunidad. Y aquí, pues para muchas fue la liberación, porque se les regresaba sus dotes, claro, entre comillas, porque bueno, ustedes imagínense en una situación de guerra y de penuria, pero por lo menos esto es lo que decía la norma, que se les tenía que regresar la dote que habían dado, pero claro, unas eran, como les digo, liberadas, y otras pues sin duda deberían a lo mejor de sentirse en la intemperie porque habían vivido siempre en comunidad y no sabían vivir solas, también esto es cierto.
El hecho es que las que sí se emancipan son aquellas que habían sido llevadas al convento pues contra su voluntad o sin tener ellas ni siquiera decisión al respecto, porque desde la época virreinal había la costumbre de que la primera hija que tenía un matrimonio la ofrecían para que se fuera al convento. También se pensaba que el hijo fuera sacerdote, también. Pero pues sí, el que a la mujer se le metiera en un convento, a lo mejor después resultaba que no tenía vocación para la vida religiosa y por eso es que se escapaban las monjas de los conventos. Esto es muy interesante, estudiar todos los escapes que se daban de monjas del convento y cómo antes de que se den las leyes de reforma, había coacción civil para regresar a las monjas al convento. Todavía a Juárez, como gobernador, le tocó tener que regresar algunas monjas que se habían escapado en Oaxaca al convento, porque pues así era la normatividad establecida en un estado confesional, como lo establecieron la Constitución de 1814, la de 1824, la de 36, la de 43 y ya no lo establecerá la de 57. Precisamente por eso viene la guerra civil. Entonces, en cuanto al tema educativo, es muy importante ver los cambios que para la educación de la mujer se van a ir dando a partir de que triunfe el proyecto liberal. Se establecerá primero que la educación elemental la va a proveer el Estado. Esto también sabemos que era muy difícil de cumplir, pero bueno, por lo menos era una intención que aparece ya en el articulado de 1861. Después, en 67, cuando triunfa la República, va a establecer no solamente la gratuidad que debe tener la educación elemental, sino la obligatoriedad, porque así lo había establecido el imperio desde su legislación en la materia justo hace 150 años. Y después de que logra más o menos empezar a pacificarse al país, si bien nunca se pacificó hasta el día que muere Juárez, va a darse un paso también trascendente en cuanto a la historia de las mujeres se refiere, que es el establecimiento de la escuela secundaria para señoritas. Es muy interesante leer los documentos, el texto del discurso de la directora de este establecimiento, María Belén, que va a señalar, y es muy revolucionario su discurso porque dice que en realidad México no se había ocupado de la educación de sus mujeres y que ahora sí se les va a dar aritmética, historia, geografía, una serie de materias que antes no se consideraba necesario que las mujeres supieran. Las mujeres debían saber pues la crianza y en tal caso las labores que se llamaban mujeriles, pues cocinar, bordar, etcétera, pero no necesitaba saber historia, ni geografía, ni cosas por el estilo. Entonces, está muy consciente la directora de la Escuela Secundaria para Señoritas de la importancia que ese establecimiento tendrá. Desde luego me decían ustedes, era uno, bueno sí, uno que se empezó a replicar después en los estados de la República y que fue el inicio del cambio
porque tampoco quiere decir que cuando se decía que la educación elemental pues iba a ser gratuita y obligatoria, tampoco el Estado tenía todavía ni los recursos para que esto realmente fuera un hecho concreto, pero es el inicio del cambio. Y después, aunque hubiera estos establecimientos, tampoco quiere decir que los padres iban a mandar a las hijas a la escuela. Ese es otro problema. Todavía hasta la fecha lo tenemos, porque hay mayor analfabetismo entre las niñas que entre los niños, no porque no puedan aprender a leer y escribir, sino porque no las mandan a la escuela. Vienen después creación de otras escuelas para mujeres, como la de Artes y Oficios en 71. En 75, Lerdo de Tejada hace que se incorpore, o bajo su gobierno, él influyó en ello, que se incorpore la enseñanza de la pedagogía en la secundaria, y después de ahí surge la escuela normal para profesoras. Y las profesoras van a tener un papel muy importante en el cambio que se vendrá a finales del siglo XIX y principios del XX. Con cuentagotas tenemos a las pocas mujeres que empiezan a llegar a la universidad, a la única universidad. Y entre ellas destaca el caso de Margarita Chorné, que fue la primera mujer que tuvo un título universitario en toda América Latina. Y no había, desde luego, facultad de odontología, sino que era un oficio que se aprendía empíricamente, pero para tener una licencia y poder ejercer ese oficio, se tenía que sostener un examen frente a un sínodo de médicos. Entonces Margarita Chorné aprendió el oficio con su padre, y después fue la primera que presentó un examen, primera mujer que presentó un examen y recibió un título universitario para poder ejercer la profesión. Margarita Chorné fue muy exitosa profesionalmente hablando, y es muy divertido leer las noticias que daban de ella en la prensa, porque decían que, claro, como era mujer, pues tenía unas manos muy delicadas y que entonces no lastimaba a sus pacientes. Pero no se percataron de que lo que pasaba era que ella había traído de Francia la utilización del éter, y entonces esa era la razón por la cual podía hacer las maniobras dentarias necesarias sin que les doliera a los pacientes. Pues tenía lleno la consulta, una bola de generales ahí, estaban dispuestos a dejarse atender por una mujer, porque les decían que no les iba a doler, y en efecto, pues no les dolía, como si les dolía con otras personas que no utilizaban ningún tipo de analgésico. Entonces ella pues recibió reconocimientos, inclusive después de Francia, por su trabajo tan exitoso, pero no pasó lo mismo con doña Matilde Montoya, que fue la primera que ya estudió, en este caso en la Escuela de Medicina, para recibir su título universitario. Pero resulta que Matilde Montoya quiso ejercer de obstetra y no la dejaron. ¿Cómo una mujer iba a poder traer al mundo a los seres que estaban naciendo? Imagínense, sí podemos parir, pero no podríamos ayudar a que otras mujeres lo hicieran. Entonces fue muy mal vista en Puebla y tuvo que
irse de ahí porque no la dejaron ejercer la profesión. Esto para ver todavía la cantidad de prejuicios que subsisten hasta la fecha. Yo he escuchado a personas, incluso, debo decirlo, incluso con preparación universitaria, y sin embargo dicen, no, yo prefiero que me opere un hombre. O también si se enteran que va manejando el avión a donde se van a subir una mujer, se aterran, porque consideran que no va a poder manejar el avión igual que un hombre. Y esto les estoy hablando del inicio del siglo XXI. Entonces, bueno, pues no nos debe de sorprender que estas mujeres hayan tenido tantas dificultades para ejercer sus profesiones. En el caso de María Sandoval de Zarco, fue la primera abogada y ella también tuvo muchísimos problemas. Finalmente ya no pudo ejercer la profesión como ella hubiera querido. Ella quería dedicarse al derecho penal, pero consideraban que eso no era propio de las mujeres decentes. Bueno, por ejemplo, para que Matilde Montoya viera un cadáver, bueno, pues no había forma, porque pues eso era para que lo vieran los hombres. Entonces, ¿cómo iba a entrar una mujer con ellos a ver un cadáver? No era posible. O sea, esto nada más para que nos dé una idea de lo difícil que ha sido el cambio cultural. Entonces, María Sandoval, bueno, de todas maneras creó una sociedad protectora de la mujer, en fin, pero tuvo que no pudo ejercer como ella hubiera querido el derecho penal. Sin embargo, es muy interesante ver que a partir del final del siglo XIX, que las mujeres tuvieron un acceso, mayor acceso a la educación y una educación más parecida a la de los hombres, se multiplicaron las publicaciones femeninas y publicaciones feministas. O sea, las femeninas, pues que subsisten hasta la fecha, donde pues dan recetas de belleza, de cocina, de punto de cruz, y en fin, o de modas, porque ya creo que es anticuado, ya no acostumbran bordar las jóvenes, sino más bien de modas o de belleza. Pero también pues hay desde luego los textos feministas, como empezaron a surgir a finales del siglo XIX, de los cuales pues un ejemplo fundamental es el de Laureana Wright. Esta mujer nacida en Tasco, que va a escribir Las violetas del Anáhuac, y en ellas va a tener artículos muy interesantes como la emancipación de la mujer a través del estudio, y también va a dar cuenta de los avances que van teniendo las mujeres en otras partes del mundo. Por ejemplo, ahí comenta cuando en Wyoming, Estados Unidos, se concede el voto a la mujer para asuntos locales. Y esto desde 1869. ¿Por qué? Porque había habido primero una represión en Wyoming, que se dio una década anterior, en la que las mujeres que demandaban tener participación en la toma de decisiones de su comunidad se unieron a los grupos de esclavos que pedían su liberación, y fueron reprimidos ambos. Y después finalmente fue el primer lugar de Estados Unidos donde se les concedió la participación en la toma de decisiones a nivel local. Y esto lo refiere Laureana en Las violetas del Anáhuac, y bueno, pues es la única mujer que entra a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, recomendada por Ignacio Ramírez, el nigromante, que tiene un texto
justo a mediados del siglo XIX, donde señala, y esto antes de que se trajera el positivismo por Gavino Barrera a México, Ignacio Ramírez señala que la mujer pasa por 3 estadios. El primero es el de la esclavitud. O sea, ella dice, como dirá John Lennon en su canción respectiva, que la mujer es una esclava. Esclava, como en la canción de John Lennon, esclava del esclavo. Y después Ignacio Ramírez dice que la siguiente etapa es cuando el hombre emancipa a la mujer. Y la tercera etapa es cuando la mujer se emancipa a sí misma. Y bueno, pues él, congruente con sus ideas, brillantes en todos aspectos, va a apoyar a Laureana Wright para que ingrese a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que era el cenáculo donde se reunían los intelectuales científicos en el siglo XIX. Fue la primera mujer que ingresó a esta sociedad. Las mujeres a finales del siglo XIX también empiezan a involucrarse en movimientos laborales. Y bueno, pues vamos a ver que hay un movimiento importante de zaraperas en Puebla que demandan mejores condiciones de trabajo. Hay otro movimiento de las enrolladoras de tabaco, las cigarreras aquí en la Ciudad de México, que en forma muy espontánea, sin ninguna elaboración ni conocimiento de lo que estaba pasando en otras partes, ni ideas al respecto, pues simplemente les parece injusto que se les pague un salario menor por el mismo trabajo, nada más por el hecho de ser mujeres. Cuando pues viene la lucha en contra de la dictadura porfirista, pues las mujeres van a participar en las 2 célebres huelgas, la de Cananea y la que se conoce como Río Blanco, pero sabemos que fueron huelgas de varias fábricas textiles. En la de Cananea, pues había unas condiciones verdaderamente infrahumanas para los trabajadores de las minas y sus mujeres, sus esposas, los apoyaron. Aquí también podríamos recordar a Juana Belén, que va a difundir en el periódico Vesper, que ella fundó, ciertamente cómo había que cambiar las condiciones infrahumanas de los mineros, porque ella estaba casada con un minero, entonces sabía de lo que estaba hablando. Y también en las huelgas textiles, ¿se acuerdan que fueron varias huelgas? Luego hubo un paro patronal, porque los trabajadores, en donde había todavía una minoría de mujeres, pero había mujeres, demandaban mejoras salariales, mejores condiciones higiénicas de trabajo, etcétera, y los dueños decidieron cerrar las fábricas y hacer un paro laboral, decir, bueno, así quieren algo mejor, se quedan sin trabajo, punto. Y entonces los trabajadores acudieron a Porfirio Díaz para que los apoyara, pero pues Porfirio Díaz apoyó a los dueños de las empresas, los dueños de las empresas acabaron el paro laboral y obligaron a los trabajadores a regresar sin que hubiera habido las mejoras que habían solicitado. Pero Río Blanco se opuso, no quiso regresar, hubo, en fin, un verdadero motín popular en el que tuvieron una participación muchas mujeres que tuvieron actos destacados en ese enfrentamiento, en donde vinieron rangers de Arizona
a ayudar a Green, el dueño de la fábrica, y entre ellas Lucrecia Toris, a quien llamaban la Virgen Roja, tiene un lugar muy destacado. Ya habíamos hablado de las maestras normalistas y ya me voy a ir muy rápido porque ya tenemos que acabar para que puedan ustedes hacer algunas preguntas. Las normalistas van a tener un papel muy destacado y fíjense que no se ha reconocido. Es muy interesante ver cómo de la insurgencia se recuerda a 2 o 3 mujeres, fundamentalmente de élite, que sobrevivieron a la lucha, y se ignora al colectivo de las soldaderas, que evidentemente hubo y que fueron fundamentales para la revolución insurgente. Y de la revolución que se ha llamado de 1910, aunque en realidad empieza con el movimiento magonista y el Partido Liberal, desde antes. Hay que recordar que la proclama del programa del Partido Liberal es de 1906 e incorpora, lo que es muy importante, el derecho de las mujeres a tener una remuneración por el servicio doméstico, incorpora el trabajo doméstico. Entonces, ciertamente se recuerda a las soldaderas, pero no se recuerda a las maestras que tuvieron un papel muy destacado y participaron en todos los grupos revolucionarios. Aquí tienen ustedes a Dolores Jiménez y Muro, que fue de las primeras que hizo un meeting, una manifestación en el monumento a Colón en contra de Porfirio Díaz, en contra de su reelección, y fue a dar a la cárcel y con las otras mujeres, y ahí organizó una huelga de hambre para que las dejaran en libertad, y después acabó uniéndose. Primero estuvo con Madero, esto pasó con otras muchas maestras normalistas, y después se va con Zapata. En el movimiento ya armado, organizado, antireeleccionista, las mujeres se movilizan, van a formar una serie de clubes, inclusive los clubes católicos, de mujeres católicas apoyando el antireeleccionismo, y van a hacer diversas solicitudes. A Emilio Vázquez Gómez le solicitan tener participación en la toma de decisiones, ser ciudadanas. También se lo solicitan a León de la Barra en el gobierno interino y también a Madero. Desde luego, no hay éxito en ninguna de las solicitudes, ni tampoco había las condiciones, pues ya ven cómo termina el gobierno democrático de Madero. Entre las mujeres que destacan de esta lucha antireeleccionista, pues está la hermana de Aquiles Cerdán, Carmen Cerdán, que escribía con el seudónimo de Marco Cerrato y que ella increpa, porque esto es interesante, o sea, ¿por qué Aquiles se esconde en la casa en lugar de huir? Porque estaba esperando que llegaran todos los otros compañeros poblanos a apoyarlo, pero finalmente pues no llegan, los dejan solos, y es cuando ella sale a increparlos, ¿verdad? Porque no surgió el movimiento que estaban esperando de apoyo. Hubo mujeres en todos los grupos, inclusive en el villista, que el villista, bueno, pues era terrible porque los villistas, los dorados de Villa, violaban a las mujeres de todos los pueblos por donde iban pasando, a diferencia de los grupos zapatistas. Los grupos zapatistas fueron los más incluyentes, por eso ahí se unieron intelectuales de la Ciudad de México, y por eso las mujeres ocuparon cargos inclusive de mando de tropa. Hubo coronelas, Juana Belén llegó a ser coronela también. Y estas mujeres, bueno, pues se cortaban las trenzas, se quitaban las faldas y echaban bala como
cualquier soldado. Y desde luego pues estaba el colectivo de las soldaderas, indispensable para el movimiento popular que ya hemos mencionado, y había todo tipo de soldaderas y tenían diferentes nombres, ¿verdad? Unos muy despectivos que no se los puse aquí, como las roscas, las cucarachas, etcétera, que sí que era el nombre despectivo que les daban a algunas de estas soldaderas que daban servicio sexual a la tropa, ¿verdad? Y en esta historia el constitucionalismo, que va a ser pues el movimiento triunfante, va a dar otra medida importante que yo ya había mencionado, que es la ley del divorcio, en la cual ya se van a poder casar los divorciados. Aquí hay un gran debate entre historiadoras del tema, porque hay quienes pensamos que tuvo influencia Ermila Galindo en esta ley y quienes dicen que de ninguna manera, que lo que pasaba era que los generales carrancistas querían casarse con jovencitas y por eso apoyaron la medida. Entonces tenemos que profundizar en este tema que es interesante. En fin, ver rapidísimamente cómo ha habido hombres más feministas que muchas mujeres. Vamos a tener aquí la exposición que ya se debería haber inaugurado hoy, pero en fin, vamos tarde, de Salvador Alvarado, que auspició el Congreso Feminista en Mérida en 1916. También se tiene memoria, pero no ninguna documentación que hayamos podido encontrar, que hubo un Congreso Feminista en Tabasco, pero del que sí queda toda la relación y todos los documentos es del que auspició Alvarado, que estaba consciente que no se podría construir al Estado revolucionario si no había una participación activa de la mujer y que la mujer tenía que tener también todo el reconocimiento como ciudadana, pues para poder participar en la construcción de este Estado. En ese congreso, Ermila Galindo presenta su célebre ponencia La mujer en el porvenir, en donde desde luego defiende la igualdad intelectual entre el hombre y la mujer y además pide, en ese momento, fue un escándalo, educación sexual para ambos sexos. Entonces, esto pues le costó que ni siquiera las maestras normalistas estuvieran de acuerdo con lo que les pareció poco decente esta propuesta. Bueno, no nos debe de extrañar porque todavía hace pocos años una legisladora quemó los libros de texto en una plaza pública porque contenían educación sexual. El hecho es que las mujeres hicieron la revolución, pero la revolución no les hizo justicia a las mujeres y no se les otorgó la ciudadanía en nuestra Constitución. Hubo propuestas en contra, Inés Malváez entre ellas, de propias mujeres, así como Ermila demandó ante el constituyente que se diera el voto. La señora Malváez pidió a los constituyentes que no le dieran el voto porque iba a ser el voto para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque se consideraba, y no estaban lejos de la verdad, hay que reconocerlo, que el voto de las mujeres estaba controlado o por el marido, inclusive se llegaba a argumentar que era darle doble voto al hombre casado y que esto era inequitativo para los solteros, porque la esposa no iba a votar más que por quien le dijera el esposo.
o bien por quien le dijera el cura desde el púlpito o el confesionario. Entonces, por estas razones, no, y porque se consideraba que no estaba preparada, etcétera, etcétera, no se da la ciudadanía a las mujeres en el Constituyente de 17, e incluso Pallavicini se levanta y dice que hay que tener mucho cuidado, no vayan las mujeres a creer que cuando se habla de mexicanos se está incluyendo a las mexicanas y vayan a querer votar. Y bueno, en efecto, esto sucedió porque Ermila Galindo va a lanzar su candidatura, porque dice, no está prohibido, por lo tanto, está permitido, lanza su candidatura, desde luego no gana, pero esta idea de que no había ninguna norma que prohibiera la ciudadanía de las mujeres, también la piensan gobernadores como Felipe Carrillo Puerto, que había sido presidente del Partido Socialista del Sureste y después gobernador, hasta que es aniquilado, ¿verdad? Y él va a considerar que no, la Constitución no prohibía que las mujeres fueran ciudadanas, por lo tanto, él otorga la ciudadanía a nivel local. Y ahí va a haber una regidora, va a haber 3 candidatas a la diputación, pero claro, todo esto se viene abajo cuando él es asesinado. También hay otros estados, como en San Luis Potosí, donde se da temporalmente. En Chiapas es una decisión del Congreso muy interesante y que sí permanece. Pero bueno, el hecho es que, yo creo que ya lo vamos a dejar hasta aquí, la lucha de las mujeres por sus derechos ha sido larga y aún no termina. Y es por ello que es interesante estudiar esta beta tan rica de la historiografía. Bueno, todavía no hay muchos textos como nos gustaría, pero ya de los 90 para acá han proliferado los textos en torno a la historia de las mujeres. Esto me estoy refiriendo en México, en el mundo desde los 60. Pero lo que sí podemos decir para nuevas investigaciones, que hay muchísimas vetas muy ricas por explorar para que la historia de las mujeres deje de ser una historia ignorada. Y pues vamos entonces ahora a pasar, si es que han tenido ahí alguna pregunta o comentario.